señor Sergio Federovich, que es amigo en común del señor Doma, el señor mío, ha sido viceministro de Medio Ambiente, es una persona que tiene muchos libros, es un biólogo, en algún momento era colega, ahora viste ya está en otro nivel. Qué buen programa era por eso. la tele. Bueno, entonces, pero ha venido acá con nosotros y Doman no aparece. No. Divino. Está viniendo, Pareció está un viniendo, está llegando. Está llegando. Está como de general Alay. Claro. Eso habla de tu edad, no de la mía. Estaba en mi pueblo, en general, ahí abajo del puente, en Zárate. Claro, todo pasa en Zárate. Sí, en Zárate pasa Es como todo. Macondo, claro. Señor Cerolini, buenos días. Ahora sí. No, Cerolini es él. No le tocó, no le hizo contacto. Claro. Buenos días, gracias. Señor Pedro, que Gracias por tiene invitarme. razón, tiene razón. Gracias A por ver. invitarme. Gracias Bien. por invitarme. Bueno, ahora sí, Bahía Blanca. Cuando uno ve las inundaciones, Sí, ¿cuántas cosas que vos venís diciendo sobre el cambio climático no se tuvieron en cuenta? todas, absolutamente todas. Yo señalaría 3 cuestiones que a mi juicio deslumbran, en el peor de los sentidos, a la hora de mirar Bahía Blanca. La primera, el periodismo permanentemente busca cuestiones lineales, entonces la pregunta obvia en estos días es, ¿esto es el cambio climático? Y yo respondería de la siguiente manera. La ciencia, los científicos, vienen señalando que una de las consecuencias más probables del cambio climático es lo que se denomina agudización de los extremos. Esto es, La sequía. fenómenos que siempre existieron, Claro. que aparecen más recurrentes, más violentos, más impredecibles. Lo vimos con la sequía en la Argentina, lo vimos con los tornados y los huracanes en el Caribe, lo estamos viendo con las inundaciones, lo estamos viendo con lluvias torrenciales intensas que no se producían antes. Entonces, sin perjuicio del respeto por los colegas, el periodismo rápidamente dice, esto nunca se produjo. Y efectivamente, porque una de las cosas que señala el cambio climático a partir de los análisis científicos es que van a aparecer cosas Claro. que nunca se produjeron. El contraargumento de los negadores del cambio climático es decir, bueno, ya se produjo, pero si mirás la serie larga y de manera excepcional. O sea, si vos mirás la serie larga de manera excepcional, seguramente debe haber habido alguna inundación en, no sé, en 200, 300 años, en Bahía Blanca, igualmente grave. Acá está la mano del hombre, la urbanización, pero además, es como vos decís, se va produciendo cada vez peores y cada vez más cerquitas en el tiempo. Exactamente. Lo segundo que yo quiero destacar, y esto es respecto de la mirada de la política o de la gestión en relación al tema de los desastres y el cambio climático, es que sigue sin entenderse que un desastre no es el momento de la emergencia específicamente. En el momento de la emergencia hay que atender la emergencia, eso está fuera de discusión. Pero después un desastre natural no es natural. Un desastre es lo que es un fenómeno desatado por un evento natural, pero que su dimensión, su impacto está determinada por la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que se posa. Lo que estamos viendo hoy en Bahía Blanca es un fenómeno natural, una lluvia inédita, si se quiere, que sí es provocada por el cambio climático, aplicada sobre una sociedad cuya vulnerabilidad ha sido creciente a lo largo de los últimos 50 años. Eso es un desastre natural. En el 2012 el CONICET ya había previsto que la manera en que se estaba combinando la urbanización con el cruce del canal Maldonado y el arroyo Napostá, en algún momento iba a generar esto. Por supuesto, porque 2012. Además la política tiene 13 una años mirada después. lineal sobre el tema, que es suponer que todo se resuelve con una obra pública fetichista. La política no tiene mirada, tiene cruza los dedos y que le toque a otro. Exactamente. Viste, que le toque a otro. Y lo tercero que yo quiero señalar es que el negacionismo no es un ejercicio intelectual de un tosudo. El negacionismo no es simplemente no creo en esto, entonces esto no existe. Eso es una falacia. Si yo digo que no creo en la ley de la gravedad, las cosas van a seguir cayendo de arriba hacia abajo aunque yo diga que no crea en ella. El terraplanismo. Exactamente. Por lo tanto, el negacionismo tiene una dimensión que sí hay que auscultar seriamente, que es que a partir de negar la existencia de ciertos hechos, se desmantelan todos los dispositivos del Estado para lidiar con esos hechos. Es la excusa ideal, el negacionismo, para que no haya servicio de emergencia, para que no haya planificación urbana, para que no haya sistemas de alerta temprano, para que no haya prevención y para que no haya algo que claramente quedó en evidencia su ausencia en estos días, que es protocolos frente a situaciones extremas. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Nadie sabe. Bueno, fíjate hoy,
la ayuda se manda de las iglesias a las iglesias, de los clubes a los clubes. Escuché diciendo no hay efectivamente. ningún comité que organice esto, y el comité que hay no hizo nada. Recién decíamos también, un Boca River, 1.500 personas. El ministro de Defensa lo dijo en declaraciones que pasamos acá. Dijo, no, en las Fuerzas Federales pusieron 500 personas y las Fuerzas Armadas otras 500 personas. ¿En serio? ¿Y te jactás de esto? Hay gente que estudia el tema de los desastres naturales desde hace muchísimos años y señalan algo que cuando ocurre esto parece de perogrullo, que es que la manera de enfrentar un desastre natural se planifica, se estudia y se determina entre los desastres naturales. No sobre Al la final hora. de uno y hasta el inicio del Pero siguiente. para eso necesitas una planta permanente. No tenés que despedir como hicieron Bueno, esto, que necesitas un despidieron a estado- los especialistas en emergencia Necesitas un Estado una que, semana que antes. crea en estas cosas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el terremoto fatídico que va a llegar algún día en San Francisco, toda la sociedad de San Francisco sabe lo que tiene que hacer. Hay un protocolo respecto de qué hacer en el momento en que eso eventualmente ocurra. En Bahía Blanca, como en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, como en La Plata, como en cualquier otro lugar donde ocurren desastres naturales en la Argentina, nadie sabe lo que hay que No, hacer. lo único es porque además, con un Cruzar los dedos para que no pase. Exactamente. Con un Estado negacionista cada vez va a ser peor esto. Con un detalle, con una perla. Yo siempre insisto con la necesidad de que haya idóneos. Ayer nuestro ausente amigo Doman... No, vino, pero ¿vino? no quieren. Ahora No le quiere dio la entrar. timidez. Le dio la ¿Qué timidez. está haciendo Pero Doman? no entra por eso. No sé, se hace el tímido, se hace el lindo. Anoche Doman en No quiere A24... laburar, viste, labura reglamento. Claro, Claro, pero ese es su horario. No le llegó su horario. Claro. Anoche él dijo algo que me pareció interesante. Dijo, este no es un tema de la política, es un tema de los técnicos. Y efectivamente, Y sí. que vayan ministros a mirar mapas como si fueran el General Patton bajando en el día D, no tiene ningún sentido. La verdad que haya o no un ministro en la zona de catástrofe a mí me parece fútil. Sí me parece importante que los técnicos sean quienes dirijan estas cuestiones. Y acaba de nombrarse... Pero los técnicos al no los frente- sacás de las empresas. Pero acaba de nombrarse al frente de la Dirección de Prevención y Gestión de Riesgo de Desastres, que es una ciencia, es una actividad científica, la gestión del riesgo de desastre. Acaba de nombrarse a un coaching ontológico, a un señor que se dedica a ser coach ontológico y que no tiene ningún antecedente en la ¿Cuál es la dirección? Dirección de Prevención y Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Y dónde está eso? ¿En del qué? Ministerio de Seguridad de la ¿Y Nación. un coach ontológico? Un coach ontológico, un señor que se llama Matías Mink, acaba de ser nombrado, está en el boletín oficial del día de ayer. Matías Mink. Efectivamente, no tiene ningún antecedente en el tema. Y eso es un cargo técnico, no es un cargo Pero político. mirá el Instagram a ver qué Por encontramos favor. el señor. En LinkedIn pueden buscarlo y está ahí su historial como coach ontológico. Qué lindo. No estoy criticando al Pero señor vamos, Mink. vamos por la trascendencia, Federovich. Vos te quedaste en el 45. Por eso. Ahí Cerolini quiere A molestar. ver, Federovich, yo te quiero preguntar esto. Vos estuviste como segundo del ministerio. Sí. Bien. Sí, se vio acciones contra el tema del fuego y me acuerdo la lucha que hicieron sin resultado finalmente positivo con el tema de los humedales. Ujú. De eso me acuerdo muy bien. Ahora, por ejemplo, este documento que se habla del científico que anticipaba la posibilidad, del CONICET que anticipaba la posibilidad de que sufriera algo así Bahía Blanca. ¿Vos tenías conocimiento? ¿Llegó a ese texto a vos? No, ese texto en particular no, pero yo te puedo asegurar que textos como ese, trabajos científicos como eso hay sobre Bahía Blanca, sobre La Bien, Plata, pero vos, sobre la ciudad de Buenos Aires. estando sentado en ese lugar, decís, te llegan estos informes. Digo, ¿qué ciudades deben tener un estudio? Es decir, debe haber algunas Por ciudades supuesto que por lo hay. cantidad de habitantes y por lugares donde están geográficamente ubicadas que tienen mucha más chance de jorobarse que otras. Muchas. Pero te lo voy a cuáles poner- serían? te lo voy a Digo, poner al ¿y qué revés. podés hacer desde el ministerio? Porque si vos Bueno. pasaste por ahí y no lo pudiste hacer también, Dos la pregunta cosas. es esa. Primero hay una cuestión de tiempo. En 4 años esto claramente no se resuelve. Pero además hay una cuestión de abordaje del tema. En la Argentina parece que todo se aborda desde la lógica policial o desde la lógica de la seguridad. Cuando en el mundo, como esto es un tema básicamente ambiental, empieza a ser abordado seriamente desde una mirada más holística, más global, más ambiental, si se quiere, más de planificación urbana, social, económica, etcétera. No desde el lugar estrictamente policial. Pero ahí hay una cuestión ideológica. Por supuesto que hay una Se lo cuestión sacan, disuelven la Secretaría de Medio Ambiente, Exactamente. el Ministerio de Medio Ambiente, lo convierten en una subsecretaría, sacan a la gente especializada en emergencias de la órbita de lo que era desarrollo social
Y todo eso lo manda el Ministerio Patricia Bullrich. Efectivamente. De hecho, el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, está dentro del Ministerio de Seguridad. Algo absolutamente insólito, porque el Ministerio de Seguridad, en el mejor de los casos, trabajaría solamente en el momento de la catástrofe. Claro, mandar ni la antes gente ni después. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, también hay una cuestión conceptual. La Argentina tiene que tener un planeamiento estratégico para su adaptación a las consecuencias del cambio climático. La prioridad en la Argentina en relación a estos eventos es la adaptación. ¿Cómo hacemos que la sociedad que va a sufrir estos eventos cada vez más en ciudades como La Plata, como Bahía Blanca, como la ciudad de Santa Fe, como la ciudad de Buenos Aires, si sigue el ascenso del nivel del mar, como la ciudad de Tucumán, como la ciudad de Mendoza? Estoy relatando todas estas que me estás esas tienen preguntando, complicaciones, que digamos. tienen serias complicaciones por sus asentamientos, por la forma de ocupación del territorio, corre el agua, por la especulación inmobiliaria absolutamente grotesca que se produce en casi todas esas ciudades, y en muchos casos penal y delictiva. Frente a todo eso, lo que hay que tener es un proceso largo, sostenido en el tiempo, de adaptación, de identificar dónde está el riesgo, cuáles son las personas que mayor riesgo padecen, y diseñar políticas de adaptación frente a eso. Esto se va a inundar, esto va a sufrir un tornado, esto va a sufrir una sequía, y poder planificar respecto de eso. Sergio, porque dijiste algo que creo que lo debo preguntar, o debemos preguntarlo respecto a la política y los técnicos. Porque vos tenías de ministro a Cabandier, ¿por qué no fuiste ministro vos? Bueno, eso no fue una decisión mía, Porque claramente. Cabandier sabía de Pero yo este en tema. algún momento lo dije públicamente, aún estando en ese momento en la función pública, porque lo que traté de hacer es no desmentirme a mí mismo. Yo tengo escrito un libro donde hay un capítulo entero señalando, el libro se llama Argentina de espaldas a la ecología, en donde en un capítulo entero yo analizo que uno de los fracasos de la Argentina en política ambiental es no haber tenido nunca idóneos al frente del Ministerio de Ambiente o del área correspondiente. Así como la Argentina no tiene idóneos en muchos ravioles en donde debería tenerlo. Por ejemplo, el caucho ontológico. Claro, y el Efectivamente. tema nuclear, cualquier cantidad de cosas. Yo fui y sigo siendo muy crítico de eso. Tiene que haber idóneos. Así como cuando uno nombra un ministro de salud, no se le ocurra nombrar un arquitecto. sino Pero que salvo se en nombra- Estados Unidos, que nombraron un abogado antivacuna Bueno, efectivamente. en el Ministerio de Salud. En la Argentina, lamentablemente, el área de ambiente, que ahora directamente ha sido un poco menos que eliminada, siempre ha resultado un favor político. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque no está dentro de la prioridad de los gobernantes tener una mirada respecto de eso. Bueno, de hecho no se les pregunta. pregunta. Tengo un periodista amigo que trabaja en medio ambiente que quiso hacer una pregunta a cada uno de los candidatos y nunca pudo. A los candidatos en las últimas 2 presidencias. No entra en la agenda. Porque, y esto es una autocrítica respecto del progresismo, pareciera que el problema ambiental sigue siendo una especie de obstáculo para el desarrollo. Entonces mejor no me lo nombres, porque no voy a poder desarrollar Vaca Muerta, no voy a poder desarrollar la soja, no voy a poder ganar plata con todo eso, porque van a venir los ambientalistas y me van a molestar. ¿No es que en algún momento va a haber que empezar a preocuparse por el nivel de los océanos? Lo mismo hay que empezar a Leo, el preocuparse. Caribe, por ejemplo, los países del Caribe, cada vez que van a una cumbre de Naciones Unidas, dicen, che, ¿cuál es el nivel de los océanos que nos vamos a inundar? Acá también va a llegar. Pero por supuesto. Yo creo que hay modelos que marcan que incluso la zona de Bahía Blanca y las islas que están frente al tramo final de la provincia de Buenos Aires van a desaparecer. No tengas dudas, ahí es donde digo que hay que tener políticas de adaptación, porque si eso ocurre sin políticas de adaptación previamente diseñadas por un Estado que comprenda a la sociedad en su conjunto, lo que va a ocurrir es el sálvese quien pueda, que es lo que promueve este gobierno. Por lo tanto, quienes tengan la posibilidad de ser beneficiados por una obra pública o privada, como una defensa frente al aumento del nivel de los océanos, la van a pasar mejor. Quienes no tengan esa posibilidad, no lo van a pasar tan bien. Y un detalle respecto de Bahía Blanca que he visto que no se ha mencionado en general. ¿Quiénes son los más afectados en Bahía Blanca? Y los pobres, como Los siempre. pobres, como siempre, que son los que ocupan los lugares más desprotegidos, más desfavorecidos en términos del territorio. Por lo tanto, los pobres son siempre los que más sufren en los desastres naturales. Espero que, Chito, nos vamos a la tanda, así volvemos con Sergio Federovic. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre. Se viene Lía, ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día.
Galletas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. En instantes, en Sobrados, con Fabián Doman. Volvemos al cole. Hasta el jueves en Coto tenés hasta 35% de descuento más 6 cuotas sin interés en mochilas escolares y en productos seleccionados de librería. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Splendid 990. Información, análisis y entretenimiento. Ahora llegó, ¿viste? Ahí está. ¿Viste que bien llegó? ¿Queda ¿Cómo le comida? va? Invita a comer a la casa y no vamos. Lo he Llega hecho. tarde. Es bárbaro. Lo ha hecho. Perdón. Señor Fabián Doman. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? En el año... Federico es que debe haber estado, 2000 y pico. Sí. Crisis con el campo. Sí. Cumpleaños en mi casa. Y Doma se fue. Doma no estaba. Bueno. Estaba en la tele. Estaba en la Pánico tele. escénico, ¿qué te digo? No, estaba en la tele. Entonces mi esposa puso un televisor en el living, ¿no? Exactamente. Eso me lo contó él, yo no lo sabía. Sí. Doma apareció en su cumpleaños por televisión. No. Llegué a 11 de la noche. Ese era un pionero. Antes de la teleconferencia. Antes de la. Escuchá esto. Además, en el canal no podía decir de que me tenía que ir porque era mi cumpleaños porque no había invitado a nadie del canal. Claro, entonces era todo Puedo decir, cubierto. che, me tengo que ir. Hasta que A a un festejar. gerente le dije, che, te puedo contar, la verdad es mi cumpleaños hoy. Me tengo que ir. Bueno, podía decir que se iba a cenar con su mujer, qué sé yo. No, era el día de que lo detuvieron a De Angeli. ¿Se acuerdan la crisis con el campo un sábado? Claro. En una tranquera. No me acordaba que lo hubieran detenido. Sí, estuvo detenido unas pocas horas en la tranquera de una estancia en Sí, Entre que se había Ríos. retobado y lloraba. Eso medio fue un peleado, sábado. sí. Porque supuestamente ese sábado no pasaba nada en la crisis con el campo y ese sábado explotó todo. Pero bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Y me Acá haces estoy. invitar a la Sí, gente. no. Ayer Federovsky me escribió en la tele porque hablé después que las primeras notas que hice fue un periodista, señor mayor, digo, porque él lo contó como dato, muy dolido, muy quebrado, 69 años, esto no doy más, estaba hecho pelota, el tipo entendible. Y entonces digo, ¿hay estado? Me dice, sí, al lado mío están los policías de tal, los bomberos de cual. Fue contando cómo estaban. El ejército, veo pasar un camión del ejército hace 10 minutos. Yo digo, que fue lo que comenté a la noche, yo me equivoqué, dije, el estado está, pero está desordenado. Sí, pero tampoco está mucho. Para lo que honestamente yo esperaba está más. Ten en Para cuenta lo que ha estado que es un siempre, estado nacional no que estuvo que poco. odia estas cosas. 1.500 personas para un Boca River. El Sí. ministro de Defensa se jacta de que Maltano, 500 federales, 500 militares. Y después me pasó Inundación en Bahía que Blanca. hacemos la nota acá del tren solidario y yo termino la nota hasta que de repente me doy cuenta, convencido que el tren solidario lo había armado Petovelo. No. No. No, No. Los sindicatos Tu y la movilero me empresa. aclara, Claro. me dice, no, esto es privado. Esto lo hizo el Fraternidad. Y trenes argentinos, hay que decir. trenes. Sí, que queda la vía Y el tren. y el tren. Ah, no les cobraron los vagones. No. Bueno. Y la solidaridad de la gente que llena los vagones. Claro. O sea, el Estado, salvo trenes argentinos, no tuvo nada que ver. No. No había una persona de Petovero en el tren hasta donde yo sé. No. Hoy vamos a hablar con una de las personas que lo organizó. Y dije, bueno, y ahí, Sergio, o sea, no hay un sistema de No hay un emergencia. protocolo. Teóricamente hay un comité de emergencia, pero están todos peleados con todos. Sí, y el comité se forma en el momento de la emergencia. Yo lo que estoy hablando es la existencia de un protocolo, de saber qué hacer frente a la ocurrencia de un desastre que todo el mundo sabe que puede producirse. Si uno sabe que puede producirse una inundación en Bahía Blanca o en La Plata o en Santa Fe, tiene que haber un protocolo diseñado por el Estado. Insisto, ayer lo comentaba, cuando viene Darwin a la Argentina en el año 1835, Así es. baja en el, ¿cómo se llama? El barco, el Beagle, y va a Viedma. Desde Viedma le mandan un emisario y le dicen, está el general Rosas en Bahía Blanca. Y el tipo sube con unos vaqueanos y que llega a Bahía Blanca y dice que era una ciudad donde para llegar a Rosas había que atravesar barro y barro y barro de las inundaciones. O sea,
Bahía Blanca es una ciudad inundable. Ayer se veía que la especulación inmobiliaria y también la demanda de autopistas, rutas, qué sé yo, había dejado un barrio entre dos autopistas, llovió, se hizo una pileta. Era un barrio con loteo, no era una toma, era un barrio con loteo, alguien lo vendió, alguien lo cobró, alguien le puso título. Bueno. El problema del Estado argentino es que descubre las vulnerabilidades de las ciudades argentinas en el momento que se produce el desastre. Entonces descubrió que La Plata es inundable cuando los antecedentes de la inundación de La Plata antes del 2013 eran infinitos. Y Sergio, descubre que Bahía Blanca es inundable cuando los antecedentes... Con esto que dice Rolo, ¿cuántas bahías más en potencia hay? Me lo acaba de preguntar Cerolini. Yo creo que hay cientos, porque la Argentina es uno de los países en donde se prevé que las consecuencias del cambio climático, léase ocurrencia de fenómenos extremos, 400 milímetros en 4 horas, fenómenos extremos, sean más que en el resto del mundo. La Argentina está dentro de los países potencialmente más pasibles de sufrir situaciones más expuestos para sufrir situaciones de estas características. Entonces, ¿dónde está el Estado planificando un sistema de adaptación a esto que va a ocurrir? No, eso no está. Echan a lo del servicio meteorológico. Bueno, estamos pensando en una planificación a mediano plazo. Pero voy a hacerle una crítica al periodismo en su conjunto. Muchos señalaron, lo vi en estos días, bueno, pero el servicio meteorológico emitió las alertas. Sí, está bien. Que alguien emita una alerta no significa que otro sepa qué hacer con la alerta. Claro. Pero que tocaste otro tema más ahí. Sí. Que para mí es el megatema. Digo porque vi mucho, hemos hablado con Sergio, la Dana Valenciana, exactamente, donde mueren 232 personas. La Dana, perdón, esta lluvia. Lo mismo. Sí. Allá le dicen Dana, pero es esto, la gota fría. Mucha lluvia en un corto lapso. Ahora, hay una gran discusión en Valencia si se le avisó a la gente o no, si el presidente de la Generalitat estaba tomando mate cuando empezó a llover. ¿Estamos mentalmente preparados para la alerta? ¿Cómo tiene que llegarte la alerta? Es que el problema... ¿Le damos pelota a la alerta? Perdón. ¿Le damos pelota a la alerta? Sí, le dieron lo que acabo de decir recién. El problema no es la existencia de la alerta, que por supuesto tiene que existir. El asunto es que cuando yo reciba el alerta, tiene que haber un protocolo que me indique qué tengo que hacer. Si llega una alerta de que van a llover 300 milímetros, yo tengo que saber si no llega ahora nosotros acá. Supongamos que estuviera lloviendo. Pero fíjate el caso dramático. La inundación de Bahía Blanca se encarna en la carita, pobrecita, de las dos nenas desaparecidas. Cuando vos vas hacia atrás en la historia de esa familia, de lo que hicieron se les empezó a inundar la casa y como no hay protocolo, se subieron al auto para decir rajémonos la mierda. Claro. Y los agarró la inundación en el medio de la ruta. Voy a poner un ejemplo. Y perdieron a sus dos hijos. Un solo dato. La ciudad de Bahía Blanca el viernes suspendió las clases. Si no hubieran suspendido las clases, hubiera habido mucho más muertos. Pero suspendió las clases porque le avisaron. Bueno, le avisaron al intendente. Sí, el intendente mano lo hizo. A mano. El intendente lo hizo, pero si no hubiera habido mucho más muertos. Convengamos que haber suspendido las clases está bien, pero eso no es la acción de un protocolo. Claro. La acción de un protocolo es, por ejemplo, voy a citar algo concreto. Hay un barrio potencialmente inundable, el que acabas de mencionar vos, que está entre dos autopistas o dos rutas y lo convierte en una palangana. La existencia de un protocolo, por ejemplo, debería determinar que cuando se sabe que va a llover por encima de X cantidad de milímetros, tiene que haber en la entrada de ese barrio 2 camiones de emergencia para evacuar inmediatamente a la gente antes de que tenga que subir al techo de su casa, un sendero por el cual la gente tiene que caminar segura. Claro. Eso es la existencia de un protocolo. No es decirle a la gente vas a recibir una alerta y fíjate que haces. Y manejate, amigo. En el mismo sentido que ustedes están diciendo, yo ayer saqué acá un emergentólogo y en la tele saqué otro. 2 notas que tuvieron mucha gente sorprendida la repercusión con preguntas muy básicas. Estoy con el auto. El agua me rodea, ¿qué tengo que hacer? Claro. Salir del auto. Ahora, salís a un agua con mucho movimiento, helada, pero bueno. También dijo, no tenés que llegar a esa situación. Entonces, vos acabas de decir una frase clave. Por lo que me dicen estos 2 emergentólogos, la familia de las 2 chiquitas debió haber subido a la azotea de la casa. Claro. Pero ¿cuál es el problema? No hay protocolo. Pero yo lo sé hoy, porque le pregunté a 2 tipos. Yo tampoco lo hubiera sabido el viernes. La gente, esa familia entró en pánico y dijeron, vámonos. Pero es normal. Pero hicieron lo que hace la gente en los huracanes, no en las inundaciones. Pero no hay política de En Miami, cuando vienen huracanes, la gente que puede se va. Mira, me tocó estar en una escenografía, un simulacro de un accidente nuclear. Acá,
Ahí muy cerca. Participar, hacer un documental. Todo lo que tenía que ver dentro de la central nuclear funcionaba. Hay un centro ahí impresionante de comunicaciones que no hay manera de no Todo el estar mundo sabe comunicado. qué hacer en Atucha 1. Todo. Si hay adentro. De la alambrada para adentro. Hay un simulador, hay un sistema de control. No hay manera de perder el contacto con el presidente, así esté en vuelo. Parece Estados Unidos o un país más o menos organizado. De ahí para afuera, los que somos de la zona, que te van la pastillita, no sé qué, nada, ni la policía. Todo está programado, tiene que estar la gendarmería acá, la policía. ¿Sí? Por eso la atención frente a un desastre se determina entre desastres. Lo que ocurre en el momento está claramente determinado por lo que se produjo antes. Claro. Si no hay un antes. Graña dijo, si no hay un antes, en Miami se van por el tema del huracán. Se van no durante el huracán. Si vos te vas durante el huracán, salís volando. Pero por lo que dice Sergio. Porque de otros huracanes aprendieron que no te podés quedar. Exacto. Bueno. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero el problema de la lógica de los desastres naturales es creo que tema. Maxi Abad ahora movió el tema en el Senado, que el teléfono se interrumpe con una alerta gigante que llega. Claro. Dice alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Sí, pero también hay que jodete. decir que después de los papelones, de la falta de aviso, del granizo, todos los días van a caer 4 gotas y te dicen ocasional caída de granizo eso, para cubrirse. Claro, seguro. ahí tocaste otro tema. Claro. El servicio meteorológico le vamos a dar el poder, le vamos a dar un poder al servicio muy grande. Va a tener una incidencia sobre la sociedad gigante. Que lo sepan usar. Hay un señor, hay un cargo en la Argentina que se llama Dirección de Prevención y Gestión de Riesgos de Desastre. Es un cargo crucial para esto que estamos ¿Dependiente hablando. Del Ministerio de Seguridad, cosa que para mí no debería ocurrir. Es un disparate, cosa que me enteré anoche. Pero el segundo disparate, lo acabo de decir antes de que llegues, es que a quien acaban de nombrar, salió en el boletín oficial ayer, es un coach ontológico. No, hombre, que no es maravilloso. Este país es imposible Entonces, guionar. por más servicio meteorológico que tengas, si quien diseña la gestión de riesgo de desastre, que es una ciencia. Pero va a estar ciencia, escuchando las fuerzas del cielo. Claro, efectivamente. Va a ser tarot. Yes. Toma, viene el informativo. Sí, chau. Nos vamos. Gracias.